Sí. Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, un poquito cansado, pero bien. Está helado hoy día en la mañana. No mucho. Sí, está súper nublado. Increíble, todos los otros días, el día que iniciamos nuestras clases con... Yo me tuve que abrigar ahora. Vamos a ver esta gente aquí que está esperando. Eso. Ya. ¿Cómo pasan el 18? ¿Bien? ¿La familia? Sí, todo bien. En casa. Qué bueno. Hay que cuidarse. Mira que con todo lo que está pasando yo ya no creo que volvamos a clase. Sí. Va a ser muy difícil que se pueda volver a clase. Presenciales, digamos, por este año. Ya. Estábamos viendo lo que era el momento angular L, ¿o no? Sí. Ya. Eso está asociado con el momento inercia. Recuerda que el momento inercia, ¿cierto?, se manifiesta por la tendencia de los cuerpos a girar y mantiene una velocidad angular, mientras no actúan fuerzas que produzcan rotación. Y el momento inercia, ¿cierto?, era m por r cuadrado y se mide en kilogramos por metro cuadrado. Y cuando tengo muchas partículas, tengo el I del sistema, como la suma de los productos de la masa por las distancias al cuadrado, donde R, ¿cierto?, es el momento, es el vector de posición. Y acá tenemos la nueva cantidad, que el momento angular es la tendencia de un objeto a girar, que gira a conservar su eje de rotación. El momento angular depende del momento de inercia y de su velocidad angular y se mide en kilogramos por metro cuadrado partido por segundo. Entonces aquí tengo una partícula que está girando de masa m con una cierta velocidad tangencial y está ubicado a una distancia que es el vector de posición, que en este caso sería el radio o el vector de posición, y el L, ¿cierto?, apunta perpendicular hacia arriba. Y para eso usas la regla de la mano derecha. Para determinar la dirección, haces esto. Llevas la velocidad, la llevas al vector de posición y el dedito gordo, ¿para dónde te apunta? Hacia arriba. ¿Ya? Por eso que el L es perpendicular al plano de giro. A mayor rapidez angular, si esto aumenta, el momento angular aumenta. A mayor momento de inercia, el momento angular también, porque son directamente proporcionales. Entonces hay una cierta conservación del momento angular. Cuando un cuerpo que está girando, su momento angular permanece constante, a no ser que actúe un torque externo que lo haga modificar su estado de rotación. Esto significa, por ejemplo, que si aumenta el momento de inercia, ¿ya?, la rapidez angular disminuye de tal forma que el producto I por W no varía. La conservación de momento angular implica que si el torque externo es cero, la sumatoria de los torques vale cero, entonces el momento angular L es igual al momento angular inicial. Aquí tengo una persona, ¿cierto?, donde tiene una cierta distribución de masa. El momento angular de L, ¿cierto?, será el momento de inercia por su velocidad angular inicial, y aquí, ¿cierto?, obviamente lo que hace el tipo, redistribuye su masa y al modificar, ¿cierto?, la redistribución de masa, sus pesas las lleva hacia el centro del cuerpo, hace que su velocidad angular gire, ¿cierto? Su velocidad angular hace que esto gire y por lo tanto para conservar el momento angular es lo que sucede, entonces
se produce una redistribución de masa y por lo tanto se conserva el momento angular. En conclusión, para que un cuerpo mantenga constante su momento angular, debe aumentar su velocidad angular, y si su momento de inercia ahí disminuir su velocidad angular, W, si su momento de inercia aumenta. Matemáticamente se expresa como el LI es igual al LF. ¿Ya? Y el L, el momento angular inicial, es igual al momento angular final, y el momento angular se puede expresar como el momento de inercia por la velocidad angular. Le colocamos la etiqueta inicial, y el L final será el momento angular final por su W, por su velocidad angular final, FF. Entonces, también algunas cosas que tenemos que considerar: el torque, que es la acción rotatoria que resulta de la aplicación de una fuerza perpendicular a cierta distancia al eje de rotación de un cuerpo. El torque sirve para que un cuerpo inicie o modifique su rotación. El torque se define como R cruz F, o también la multiplicación de la fuerza por el vector de posición por el seno del ángulo. Eso que está ahí es eso, F cruz R. O bien, vamos a mirar estas dos personas. O bien te queda F por R por el seno del ángulo. Eso es el producto cruz y se mide en newton por metro. El torque y el momento angular. La relación es que el torque es la variabilidad del momento angular partido en una unidad de tiempo y se mide en newton metro. Y también la velocidad angular es el producto de 2pi por F, que es la frecuencia, cosa que ya lo habíamos visto, y normalmente se mide en rayanes partido por segundo. Habíamos desarrollado estos ejercicios, ¿no? Este era el trabajo grupal que tenían que enviar ustedes. Entonces ahora lo vamos a revisar. ¿Ya? Esto lo habían hecho, ¿no? Ya. Ya, vamos a realizar entonces. Sí, creo que sí. Claro, entonces ahora, todas aquellas cosas que tuvieron dudas, ¿cierto? La idea es que vamos formalizando y vamos viendo qué es lo que nos piden. Vamos con el problema 1. Entonces aquí vamos a colocar 1. Ya. ¿Qué dice el problema 1? Determinar el momento angular de una masa de 2 kilogramos. Entonces la masa M igual a 2 kilogramos. ¿Ya? ¿Qué más nos piden? Que rota con una velocidad angular de 10 rayanes partido por segundo. Velocidad angular igual a 10 rayanes partido por segundo. Si su momento de inercia es de 5 kilogramos por metro cuadrado. Entonces el momento de inercia es igual a 5 kilogramos por metro cuadrado. Ya, ese es el problema 1. Entonces nos piden hallar el L. Entonces el L, de acuerdo a lo que sabemos, es la multiplicación del momento de inercia por
la velocidad angular. El momento de inercia son 5 kilogramos por metro cuadrado. Por la velocidad angular. Ahí está. Y eso es igual 5 por 10 son 50. ¿Y eso en qué te queda? Eso te queda en kilogramos partido por kilogramos por metro cuadrado. Y eso dividido por segundo. El radian es un número dimensional, así que eso lo puedo eliminar. El radian es una unidad de medida, no es una unidad de medida, es simplemente un nombre. Entonces, eso queda expresado de esa manera. Ese era el problema número 1. Entonces yo entonces aquí les copio el problema número 1. Le voy a agrandar un poquito la letra. Y aquí les pongo la resolución del problema. Ya, ahora vamos a hacer el problema 2 que les propuse yo para esa vez. Aquí vamos a copiar. Ya. Después más ratito cuando se genere el link del video, yo lo voy a colocar aquí el link del video para que usted lo busque en mi canal de video, coloca Víctor Garrido y ahí van a aparecer todos estos videos. ¿Ya? Para que usted lo pueda ver. Ya. Ya, entonces en la medida, después yo le subo esta hojita al aula virtual con el link del video, entonces usted lo busca ahí si quiere reforzar un poco esto. Ya, vamos viendo. El problema número 2. ¿Qué nos dice? Determinar el momento angular. Entonces, nos piden allá nuevamente copiar. Esa es nuestra incógnita. ¿Qué más nos dan? Nos dice el momento angular de la rueda de una bicicleta de radio 35 centímetros. El radio R igual 35 centímetros. ¿Qué más nos dan? Que gira con una frecuencia de 6 RPS. La frecuencia igual a 6 RPS.
¿Qué significa RPS? RPS es Revoluciones por segundo. revoluciones por segundo, perfecto. Entonces, y que tiene una masa de 3 kilogramos. Ahí. 3 kilogramos. Considera la rueda como un aro para calcular el momento de inercia. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a buscar el momento de inercia de un, porque me están diciendo considéralo como un aro. Ya, entonces yo tengo que tomar la hojita e ir a buscar lo que es el momento de inercia para un aro. Ahí. Entonces vamos a ir a buscar el momento de inercia para el aro. Y ese momento de inercia yo se lo entregué a ustedes, ¿verdad? Sí. Ya, entonces hay que buscarlo ahí en el material. ¿Lo tienen a mano por ahí o no? Los momentos de inercia No. deberían tenerlo a mano. Tercero medio. Dinámica de rotación. Sí, deberían estar aquí. Ahí están los momentos de inercia, ¿ves? Cilindro. No veo una esfera. Uf. Para un aro, ¿cuánto era? Podemos considerarlo esto que está aquí. MR cuadrado. Ya, porque no es una esfera, no es una barra, no es una esfera sólida, no es una corteza, tampoco es un disco. Así que lo vamos a considerar MR cuadrado para un disco, ¿ya? Se lo vamos a borrar. Y vamos a colocar aquí momento de inercia como M por el radio al cuadrado. Ahí estamos. Ya, entonces el L sabemos que es eso. Es I por omega. El momento de inercia lo tenemos si vale MR cuadrado. ¿Ya? Y eso está multiplicado por W. Y W, ¿cierto? Es 2pi por la frecuencia. Ahí. ¿Ya? Este es el momento de inercia y esto es W. ¿Sí? ¿Les quedó claro o no? Ya. ¿Cuánto vale la masa del disco? Vale 3 kilogramos.
el radio, ¿cierto? Son 35 centímetros. Esos 35 centímetros hay que pasarlo ¿a qué cosa, oye? Metro. Metro. ¿Y ahí qué se hace para ello? Se divide por 100, ¿no? Un metro Sí. tiene 100 centímetros, así que un centímetro es 1 sobre 100, o sea, 35 partido por 100, y 35 partido por 100, si tú lo verificas en tu calculadora, es 0,35 metros. ¿Ya? Entonces lo multiplico por ahí. Ahí obviamente hay un por, yo voy a colocar el puntito, pero está implícito, y todo eso está al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ahí. Y eso te queda por 2pi. ¿Ya? Y pi vale 3,14, ¿no? Por, me falta, ¿cierto?, multiplicarlo por algo, que es la frecuencia. Y la frecuencia está en revoluciones por segundo. Así que esa frecuencia habrá que pasarlo a revoluciones por segundo. Eso es W, parece, ¿o no? Ah, perdón, disculpen. Ya. A ver, voy a leer bien la información. Está girando con una frecuencia F. Si dijera una velocidad angular, aquí fíjate bien, una velocidad angular de W de 10 radianes partido por segundo. Aquí dice con una frecuencia. Así que eso es la frecuencia F. Así que te queda, esos 6 son revoluciones por segundo. Así que eso hay que pasarlo a el número de vueltas por segundo por 6 nomás. No hay que hacerle el traspaso porque esto está en revolución. Una revolución es una vuelta completa por segundo. Así que por 6. Y eso es igual a L. Si me ayudan con la calculadora ustedes ahí. Ya, ¿eso cuánto te queda? Esto sería 3 por 0,35x cuadrado, lo elevo al cuadrado, por 2 por 3,14 por 6, igual. Y eso te queda 34,70. Te queda 34, no, aquí hay un error, espérate un poquito. Espérate. Es 3 por 0,35 al cuadrado por 2 por 3,14 por 6 igual. 13,84. 13,84. ¿Y qué te queda? Esto, revoluciones por segundo, es 1 partido por segundo. ¿Ya? Ahí voy a colocar 1 partido por segundo. Ahí. Así que te queda kilogramo por metro cuadrado partido por segundo. Te queda lo de arriba. Eso que está ahí. Y ahí estaría entonces el resultado. Este es el problema 2. Y eso lo llevamos a el documento. Y ahí está la resolución, ¿ves?
También lo puedo agrandar un poquito. Ahí está. Entonces tenemos los dos primeros problemas resueltos y después el link del video que yo lo voy a subir. Vamos a hacer el problema 3. Entonces aquí, como tengo un dibujito, pueden hacer la siguiente situación. Aprendan un poquito, miren acá. Como tengo que colocar las dos cosas en forma simultánea, entonces yo voy a insertar aquí, le digo inserto, y le pongo ahí un cuadrito texto, ¿ves? Una de dos columnas, de una fila por una columna, por dos columnas. Entonces, copiamos y pegamos. Y lo hago ahí, en ese cuadrito, y ahí me queda toda la materia, ¿ves? Me queda... Ahí está. Y si ahora quiero pegar yo la figura, tomo la figura, le pongo copiar y la pego en el cuadrito de texto. Ahí. Y eso lo puedo extender para allá, ¿ves? Ahí, si yo quiero agrandar todo esto un poco, agrandamos. No, no quiero eso. Oh. Para que nos salga impreso, aquí le ponemos el número 3. Para que nos salga cuando yo voy a imprimir esto, este cuadro de texto, entonces me posiciono ahí. Y ahí le pongo sin borde. ¿Ves? Entonces cuando yo imprima esto, me va a salir el dibujo, pero sin los bordes correspondientes. Entonces vamos a ir a resolver esto. Dice dos esferas idénticas de masa 2 kilogramos. Le dice dos masas, una masa de 2 kilogramos cada una, porque son dos, ¿ya? Están sujetas a los extremos de una varilla metálica ligera. ¿Qué significa? De 1 metro de longitud. Todo el largo vale 1 metro. Entonces, el momento de inercia de la varilla no se considera porque es ligera. Su masa es muy pequeña comparado con la masa de las esferas. Entonces, el radio para cada una es 0,5. Entonces, el radio es igual a 0,5 dividido en 2 metros. ¿Qué más nos decían? La varilla tiene colocado en su centro un eje y gira con una frecuencia de 10 RPS. O sea, la frecuencia es de 10 RPS. ¿Ya? ¿Y qué más nos piden? Nos piden allá en el momento de inercia. O nos piden el momento de inercia. Y vamos a calcular también el momento angular. ¿Ya? Entonces,
como son dos masas puntuales, el I, vamos a colocar aquí un índice, masa puntual, es m por el radio al cuadrado. M por el radio al cuadrado. Eso. Entonces, el momento de inercia del sistema va a ser igual a, ¿qué cosa? El I es igual a I sub 1, la partícula 1, porque tengo dos esferas, más el momento de inercia de la partícula 2. Entonces, ¿qué tenemos? Igual M1 por R1 al cuadrado. Y ahora le vamos a pegar los subíndices. M1 por R1 al cuadrado. Más lo mismo, eso que estoy destacando ahí, pero le cambio la etiqueta. Y eso es 2. Y eso es 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué te queda? Oh. Cada una de estas vale 2 kilogramos. 2 kilogramos para la M1. Y eso lo multiplico por el radio R1. Que vale 0,5. Pero esto lo debo elevar al cuadrado. Ahí. Más lo mismo para la segunda. Las dos tienen igual masa, así que yo voy a copiar esto que está aquí y lo pego al lado. Da lo mismo. Y entonces, ¿cuánto nos va a quedar eso? Si tú te das cuenta, este resultado, esta multiplicación es idéntica a eso, así que aquí tengo una vez, dos veces, entonces vamos a colocar en nuestra calculadora, colocamos dos veces, 2 por 2, ¿cierto? Por 0,5 al cuadrado. Y eso te da 1. ¿Un qué? Eso te queda eso 1 kilogramo por metro cuadrado. Y ese sería el resultado para el momento de inercia. Eso. Y luego nos piden el L, que es el momento angular. Y el momento angular ya sabemos que es el producto del momento de inercia por la velocidad angular. El momento de inercia nos quedó 1. Y eso lo multiplicamos por F. ¿Y F cuánto vale? Vale 10.
10 y eso te queda 1 partido por segundo. ¿Y cuánto nos da este resultado? 1 por 10 te queda 10. Voy a copiar todo esto y elimino lo que no me sirve. Esto te va a quedar... Esto te queda, eso lo eliminamos. Ahí también. Eso te queda 10. Y aquí vamos a colocar una división. Y eso te queda dividido por segundo. Y ahí coloco el paréntesis. Y esto lo elimino. Y ahí estaría el resultado. Entonces eso corresponde al momento de inercia del sistema y esto es el momento angular. Y esto era la pregunta número 3. Copiamos y lo llevamos al documento, ¿ves? Ahí está. Entonces tiene su enunciado y tiene su resolución. ¿Ya? Vamos a la guía. Ya, vamos con el problema 4. Copiamos y llevamos esto al documento. Esto lo vamos a agrandar un poco la letra. Ahí. Ahí estaría. Entonces tenemos problema 1, tenemos problema 2, el 3 y ahora el 4. ¿Y qué nos piden? Ah, la masa de la Tierra vale 6 por 10 elevado a la 24. Masa, esto es el problema 4. Masa de la Tierra igual a 6 por 10 elevado a la 24 kilogramos. ¿Ya? ¿Qué más nos dicen? Determine el momento de inercia de la Tierra respecto a su eje de rotación. Ah, el radio vale 6.400 kilómetros. El radio de la Tierra vale 6.400 kilómetros. Ya, la masa está en kilos, ningún problema. Esto que está aquí es 6,4 por 10 elevado a 3. ¿Qué cosa? Siguen siendo los kilómetros. Igual. Lo único que hice fue contar los ceros, fíjense, o los números. Conté, me corrí un lugar, 2 lugares y 3 lugares. Y te queda 6,4 por 10 elevado a 3. ¿Un kilómetro cuántos metros tiene? ¿Un kilómetro cuántos metros tiene? 1000. 1000. Entonces tú vuelves a multiplicar por 1000. Y el 1000 es 10 elevado a 3. ¿Ya? Entonces, Profe, nos volvemos a